noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el programa de opinión y de debate del Canal Capital. Esta noche vamos a continuar analizando, debatiendo, discutiendo sobre los cerros orientales de la ciudad, un patrimonio, una reserva que todos debemos cuidar en Bogotá. Erika Portalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para los televidentes del Canal Capital en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Y buena parte de esta discusión tiene su origen en el fallo del Consejo de Estado, un fallo del año 2015 que ordenó, y quiero ser muy precisa con este tema, la creación de la franja de adecuación entre la Reserva Forestal de los Cerros Orientales y el suelo urbano de Bogotá para garantizar su efectiva protección frente a la expansión urbana que se venía comiendo poco a poco en décadas anteriores, precisamente los cerros orientales, la gran amenaza de este pulmón de Bogotá, este patrimonio natural de todos los capitalinos. Ahora el distrito quiere construir, es lo que ha dicho, una serie de parques que estarían constituyendo un parque metropolitano y estaría considerando cambiar la clasificación del suelo, que hoy es rural, para hacerlo urbano. Ahí reside la polémica, porque organizaciones ambientalistas, defensores del ambiente han advertido que sería el primer paso, que esto abriría la puerta para urbanizar esa zona, que es una zona patrimonio natural, reitero, de todos los bogotanos y que de acuerdo con el fallo no permite ningún tipo de urbanización. Bueno, anoche hicimos un programa donde analizamos el tema, hicimos unas notas de investigación para conocer a fondo la propuesta del distrito, para conocer qué piensan aquellos que se oponen a ello, una radiografía de los cerros, y esta noche vamos a hacer un panel de opinión. Para ello hemos invitado a dos personas que han estudiado el tema. En primer lugar presento a María Mercedes Maldonado, secretaria de Hábitat y de Planeación Distrital durante el gobierno de Gustavo Petro y vocera de la Veeduría para la Protección de los Cerros Orientales de Bogotá. María Mercedes, gracias por estar en Opina Bogotá y gracias por la sintonía que usted siempre tiene con nuestro programa. Gracias por la invitación. Es un tema en el que he trabajado hace muchos años. Buenas noches, Yesid, Erika, concejal Bastidas. Esperemos ampliemos todavía más la información y el análisis sobre lo que está amenazando los cerros orientales. Muchas gracias, María Mercedes. Y también nos acompaña la concejal Lucía Bastidas, de la Alianza Verde. Concejal Bastidas, gracias por estar con nosotros en Opina Bogotá. Gracias, muy buenas noches a todos. Estamos aquí listos para hablar de ese gran pulmón que debemos cuidar todos los bogotanos y que desde hace tantas décadas se tiene en el abandono. Vamos a discutir sobre el fallo del Consejo de Estado y cómo todos nos debemos unir para preservar este pulmón que tiene casi 14.000 hectáreas y que está desde el 77 esperando a ver qué hace gobierno tras gobierno y cómo hemos estado avanzando. Gracias, concejal. Entremos en materia, Erika. Planteemos una primera pregunta, se la planteamos a María Mercedes. El distrito ha revelado un proyecto para construir un parque metropolitano en la área que se llama de interés público prioritario, en la franja de adecuación, dando cumplimiento a una sentencia del Consejo de Estado. Ese tema ha generado preocupación en un sector de la ciudad y quisiéramos, María Mercedes, que nos explicara cuáles son las observaciones que ustedes tienen frente a esa propuesta del Parque Metropolitano. Bueno, a ver, el distrito no ha revelado que va a ser un parque, porque además eso ya estaba decidido en la sentencia y después hubo un plan de manejo que se aprobó en noviembre del 2015. O sea, el distrito reveló que radicó una propuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que hace el seguimiento al fallo para volver urbanas las 503 hectáreas que quedan todavía sin construir en esa franja de adecuación. Cuando hicimos la alerta de la inconveniencia de volver urbana esas 500 hectáreas, el secretario de Planeación empezó a hablar de que era para hacer un parque. Pero aquí está el documento, puede ser consultado en mi Facebook, en mi Twitter, y lo pueden leer todos, no sé, ¿ustedes lo han leído? El documento no dice en ninguna parte, el radicado en el tribunal, que se va a hacer un parque, que es para generar espacio público. El documento dice que se necesita volver urbanas 503 hectáreas para autorizar licencias, o sea, nuevas construcciones en la franja, porque el hecho de que hoy sea rural impide esas licencias que pues ellos llaman derechos adquiridos. Por eso usted advierte, doctora María Mercedes Maldonado, que esto va en contra del fallo, porque es que el fallo es muy específico. Ni en suelo rural, pero tampoco en suelo urbano, si es que se iba a cambiar la clasificación del suelo, se pueden adelantar construcciones en esa franja de adecuación. Bueno, lo primero, una precisión, la franja no la creó el fallo, la franja la creó el Ministerio del Medio Ambiente y de Vivienda, porque estaba fusionado en el 2005.
y decidió quitarle 973 hectáreas a los cerros, de esas estas 503 que hoy están en conflicto, y por eso se hizo la demanda y por eso se hizo la sentencia que dijo no podemos permitir que el Ministerio de Ambiente y Vivienda venga a pretender darle usos urbanos, dizque con el argumento de que por ahí salían sesiones para hacer parques, y reversó esa decisión y dijo no, esto se debe volver un área de aprovechamiento ecológico y recreativo para el uso pues de todos los bogotanos. Esa es la principal orden de la sentencia, es la compensación a la afectación al medio ambiente. Entonces hoy en día el secretario de Planeación, que no solo se contradice, radica una cosa en el tribunal, le dice otra cosa a la ciudadanía, sino que está diciendo que da lo mismo, que sea urbano o que sea rural. Y no da lo mismo. Los precios del suelo cambian, los derechos de los propietarios cambian, las presiones de urbanización cambian. Bueno, concejal Lucio Bastidas, el distrito ha señalado, frente a estas alertas que señala María Mercedes Maldonado, que se cambiaría la clasificación del uso del suelo para darle cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado en dos sentidos. Uno, en respetar los derechos adquiridos en esa zona. Dicen que no va a haber nuevas construcciones, que ahí no se puede construir nada, dicen todo lo que ya hay ahí y que hay que respetar. Y dos, para darle cumplimiento a la orden de construir zonas de recreación y de goce para todos los ciudadanos. Eso es lo que el distrito ha señalado frente a las alertas de algunos ambientalistas. Bueno, primero está claro el fallo del Consejo de Estado y toda la administración distrital, el gobierno nacional. El tema de los que están trabajando en los cerros orientales siempre está enfocado a cumplir con lo que da el Consejo de Estado. ¿Qué dice el Consejo de Estado? Uno, hay que respetar los derechos adquiridos del 2005 para atrás. Ahí hay colegios, ahí hay edificaciones. Claro que había minería ilegal y tocaba pararla y eso es lo que han hecho. Pero miremos que no lo han protegido los últimos gobiernos y tenemos como construcciones como Bagasal, que se hicieron durante el 2013, 2014 y 2015, mansiones, megamansiones que están hoy a punto de ser destruidas por parte del gobierno distrital, protegiendo los cerros. Ahora bien, como las 973 hectáreas de esas 14.000 que son los cerros orientales, el pulmón de la ciudad, deben trabajarse y desarrollarse. Derechos adquiridos, trabajando el tema de los parques, el borde que debe haber por fuera de la reserva tiene que hacerse. Aquí no se va a hacer nuevas edificaciones, no se va a construir nada nuevo porque el fallo es claro y en las diferentes reuniones que se han tenido con el comité que hace parte de la Procuraduría, el Consejo de Estado, el mismo magistrado Palomino, que antes era del tribunal y ahora está en el Consejo de Estado, dijo, no le veo el diablo a nada, tienen que hacer ese parque, el tema rompefuegos que ha generado tantas discusiones es necesario. Recuerden que el año pasado tuvimos una crisis por el tema de los incendios en los cerros forestales. En Londres existe, lo necesitamos ya, y recuerden que la autoridad ambiental es el Ministerio de Ambiente y la CAR la que deben definir ese tema. Entonces aquí no se trata de autorizar nuevas licencias y dice el mismo plan de manejo y el fallo del Consejo de Estado, son los curadores los que definen quiénes cumplen con los requisitos y quiénes no lo cumplen. Aquí lo que está haciendo el gobierno es cumplir al pie de la letra el fallo del Consejo de Estado y se presentó una propuesta. Los parques que se desarrollen poco a poco van a ir formando el parque metropolitano porque tendrá diferentes usos, porque tenemos que trabajar en reforestación, porque tenemos que parar la minería ilegal que se ha presentado, porque tenemos que trabajar con los vecinos. 92.000 personas viven allá desde 1977, que fue cuando en su época Ministerio de Agricultura e Inderena decidieron vamos a preservar los cerros y nunca se tuvo cartografía. La cartografía llega tarde. Concejal Bastidas, ¿no habría diferenciación entonces en el uso del suelo? No, porque la clasificación del suelo, para ser más la clasificación es rural o urbano, pero tiene unos usos restringidos. Usted no puede construir, no puede hacer más allá de eso, ni cambia el valor del precio del metro de tierra, como han dicho, porque eso son unas decisiones técnicas que hace Catastro. Yo me reuní con la oficina de Catastro, con una comisión que tenemos en el Consejo de Bogotá desde hace varios años con el tema de cerros y donde decíamos, ¿por qué hubo construcciones como Bagasal que ustedes lo vieron y ustedes televidentes lo vieron en los medios de comunicación, esas megamansiones, y no pasó nada si estábamos cumpliendo al pie de la letra la sentencia del Consejo de Estado? María Mercedes. Bueno, varias cosas que no, con todo el respeto, pero no son ciertas.
¿sí? Lo primero es que, de nuevo, el documento oficial radicado ante la oficina del magistrado dice claramente que necesitan volver urbano, si quieren en la página 7, volver urbano la franja de adecuación para poder autorizar licencias. Nuevas construcciones que veremos en los cerros Las orientales. construcciones a las que se refiere lo dice el magistrado también es, si necesitamos hacer un desarrollo de un colegio que existe, claro que sí. Segundo que termine la intervención, la María palabra, Mercedes, termine su intervención. Entonces, no es cierto, insisto, que se haya hecho una propuesta para hacer un parque. Se hizo una propuesta para autorizar licencias que se llaman derechos adquiridos, pero son licencias que van a llevar a que veamos nuevas edificaciones en los cerros. Hace un año, en agosto del 2016, el magistrado Palomino expidió un auto. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Planeación y el Ministerio de Vivienda de manera conjunta le habían llevado un documento de interpretación a los curadores para que pudieran dar licencias, diciéndole que se podía autorizar todos los proyectos que pretendió autorizar el Ministerio de Vivienda y de Ambiente en el año 2005. El magistrado les dijo, no, ustedes no tienen razón, ustedes no pueden pretender como si no hubiera sentencia, fuera inocua, y revivir todos los proyectos. Sacó unas condiciones claras en ese auto y dijo cuándo se pueden dar licencias. Cuando las hayan identificado como los curadores, ella tiene toda la razón la concejal, los curadores con el visto bueno de la Personería de Bogotá y con el visto bueno del concepto de la CARE y de la Secretaría de Ambiente de que no hay daño a los recursos naturales, se hará el cambio proyecto por proyecto para ya volverlo urbano. Planeación ahora viene a decirnos que no, que primero tiene que volverlos todos urbanos para poder cumplir lo de las licencias. ¿Cuál es el interrogante ahí? Más grave que las mentiras que nos ha dicho el secretario de Planeación de que es para hacer un parque, que quieren autorizar proyectos que no reúnen los requisitos ni del fallo ni del auto de agosto de 2016 que acotó, precisó, interpretó y aclaró el fallo. Bueno, ahí está la opinión de María Mercedes Maldonado. Las invito, Erika, vamos a las redes sociales. Transmitimos a esta hora por Facebook Live, transmitimos por Twitter vía Periscope, la señal de Canal Capital en todas las plataformas digitales. Vamos a ver qué nos están diciendo a esta hora nuestros usuarios con el hashtag #OpinaBogotá. Ahí es nuestro monitor. Luisa Fernanda Camacho, ella es una concejal del Partido Verde en La Calera. Dice, los cerros compartidos con La Calera, graves afectaciones en la zona norte con la calle 183, avenida Aurora Alta. Sin Dicerna, el parque en zona de adecuación, el resto es bosque y debe estar controlada la capacidad de carga en senderos. Y Jorge Barbosa, los cerros de Bogotá, identidad y vida. Concejal Lucía Bastidas, usted estima, de acuerdo con las investigaciones, y me gustaría profundizar en eso para que también luego la doctora María Mercedes Maldonado nos diera su concepto, si se cambia la clasificación de esa franja, de esos 503 hectáreas, donde efectivamente hay derechos adquiridos para parte de algunas personas desde antes de 2005, ¿cambiaría el valor del suelo? ¿Se triplicaría, como algunas organizaciones han advertido, que eso evidentemente dispararía su valor? No es cierto. Primero porque estamos cumpliendo al pie de la letra el fallo del Consejo de Estado, por eso se han tenido las reuniones pertinentes con el comité donde participa Procuraduría, Consejo de Estado, la Personería de Bogotá, el Observatorio de los Cerros, Henry, que está trabajando en ese sentido, es decir, están todos y los que toman las determinaciones en el comité. No se cambiaría el valor del precio porque hay unos usos del suelo restringidos, es decir, así sea urbano o rural, yo no puedo construir, no se van a dar más licencias de edificación para edificios ni nada de esto, sino que son los derechos adquiridos de quienes serían del 2005 para atrás. Lo que yo pregunto es si estamos protegiendo los cerros, ¿qué pasó con el Bagasal? Y yo creo que ahora la doctora nos puede comentar porque ella fue secretaria de Planeación, secretaria de Hacienda y construyeron de Hábitat, estas mega mansiones
entre el 2013 y 2014. Las hicieron clandestinamente, no vimos qué pasaba cuando era un tema tan importante de los cerros y son mansiones que valen millones de dólares en Bogotá. Entonces no cambia las restricciones de uso del suelo que tiene, pero sí hay que hacer unos desarrollos y el mismo fallo del Consejo de Estado lo dice, hay que respetar los derechos adquiridos del 2005 para atrás. No está en potestad de hacerlo el distrito, lo harían las curadurías y todo lo tiene que estar revisando el comité que está trabajando de la mano, donde están todas las entidades que les he planteado. Doctora María Mercedes Maldonado, ¿qué pasa con el valor del suelo? Y también le quisiera preguntar, doctora María Mercedes Maldonado, ¿qué fue lo que ocurrió con las construcciones del Bagasal? La alcaldía local de Chapinero, de alguna manera... pero quiero... Sí. Pues porque es que Bagasal son 5 hectáreas y están intentando volver urbanas 503. Inclusive ustedes ayer hablaron de 526 hectáreas que tiene la franja. Entonces es muy importante Bagasal, pero es muy alarmante las 526 hectáreas. Qué pena con los televidentes y con ustedes, pero voy a leer o citar una norma nacional, el decreto 1420 del 98, que define cómo se hacen los avalúos, o sea, cómo se fija el precio del suelo. Y dice que el precio del suelo, por ejemplo, para adquirir el suelo, se determina, o sea, cuando el distrito lo va a comprar, para los terrenos, teniendo en cuenta clases de suelo, urbano, rural, expansión urbana, suburbano y de protección, y ya las normas urbanísticas vigentes, si vivienda, industria, no sé qué. El decreto nacional, entonces, no nos está diciendo tampoco la verdad el distrito cuando nos dice que es irrelevante. Si una entidad pública, el distrito o la nación, va a comprar para hacer una vía dentro de una ciudad en suelo urbano, ¿sí?, o en el límite de la ciudad en suelo urbano, le vale más que si la compra en suelo rural. Pero eso si tiene restricciones, incontrovertible. ¿No? Es que la restricción es el uso de un parque. ¿Y quién fija ¿sí? eso, doctora María Mercedes? Hay evaluadores que hacen esos avalúos. Pero ese es primero. Segundo, se acaba de decir que el comité de verificación avaló el sendero cortafuegos del alcalde, que ya ese es un proyecto que uno no entiende como ciudadano. Un alcalde llega y se encuentra una sentencia como esta, en medio de todo maravillosa, que le dice tome 520 hectáreas y vuélvalas una serie de parques, senderos, póngalas al servicio de la ciudadanía. No, nuestro alcalde se va arriba a la zona frágil de reserva propiamente dicha, de conservación estricta, a hacer una superficie dura, invasiva, que no está autorizada por el comité de verificación, que no nos digan mentiras, no, por por favor. eso, pero ahí hay que hacer la claridad. Concluyamos, para Mercedes, y él fue el alcalde, yo estuve ahí en esa audiencia, en junio del año pasado, a presentar el proyecto, ¿sí?, o en agosto, y lo presentó y le dijeron, alcalde, maravilloso su proyecto, pero no tiene nada que ver con el fallo, ni se lo va a autorizar este comité de verificación, porque nada que ver con las órdenes de la sentencia. También han dicho que hace parte del plan de manejo ambiental de la reserva, no está autorizado. O sea, ¿y por qué el alcalde no hace los parques abajo, en la parte del contacto con la ciudad, donde hay que frenar, contener la urbanización, y quiere ir a afectar la reserva propiamente dicha? Lo primero son dos cosas simultáneas y que no se excluyen entre sí. Están los cerros orientales, lo que está proponiendo el alcalde es aquí hacer el sendero rompefuegos que serviría, y así lo manifestó el magistrado, para el tema de crisis que tengamos, pero también es un sendero paisajístico. Abajo en el borde donde está la franja de adecuación se haría el sendero verde y los parques también, es que una cosa no excluye la otra, y todo es cumplir al pie de la letra el fallo del Consejo de Estado. Ni soquete que fuera el gobierno distrital y el alcalde Enrique Peñalosa para no cumplir con el fallo del Consejo de Estado, que es lo que se está haciendo en las diferentes reuniones. Y yo insisto, así sea 1 hectárea, 2 o 3, Bagasal, ¿cómo lo construyeron? Así sean 5 hectáreas, así sean 4 hectáreas, construyeron megamansiones y no pasó nada. Ahí sí no importaban los cerros, y esa parte de los cerros no importaban, y eran estratos altos que construyeron megamansiones, que cogieron zonas públicas y las cerraron para que nadie pase por ahí.
todo es importante. El sendero rompefuegos que iría arriba, que lo debe aprobar, entre otras cosas, no el alcalde, sino el comité avalado por el ministerio y por la CAR, y hacer el borde verde que están planteando y los parques lineales que poco a poco se van consolidando en un parque metropolitano. Se pueden aprovechar las dos zonas, vamos a atender senderos paisajísticos. Aquí le hace falta proteger el verde con ese sendero ecológico, pero también el tema de rompefuegos, porque vamos a tener otra crisis cuando tengamos aquí verano. ¿Y qué va a pasar si no pensamos una visión de ciudad a futuro donde tengamos un sendero rompefuegos? Doctora María Mercedes Maldonado, la precisión frente a Bagasal. Bagasal, sí. Bagasal se inicia a finales del 2014, más o menos. Durante la administración anterior, el alcalde local selló algunas de las obras. La secretaria de Ambiente, Susana Muhammad, hay registro amplio en los medios que podemos volver a mostrar, hizo un sellamiento preventivo. Lo que pasa es que eso es zona rural, eso es reserva propiamente dicho, remitió a la CAR y a la alcaldía local. Nosotros hemos sido muy críticos, las organizaciones ciudadanas, de la actuación de Mauricio Jaramillo, el anterior alcalde local, porque él levantó una de las investigaciones a Rayán, pero las demás él hizo sellamientos. El actual alcalde local llegó muy aguerrido, muy comprometido. El alcalde Peñalosa, el día antes de llevar al comité de verificación la propuesta inicial de volver urbana la franja, hizo un show mediático y dijo que eso se pararía. Pero la verdad, la alcaldía de Chapinero, la veeduría ciudadana que representó, se hizo parte en los procesos sancionatorios, y el alcalde de Chapinero está peor que el anterior. Pero, no continuó. Van a demoler una casa. Van a demoler una casa. Pero por ser zona rural. Pero es que eso por ser zona rural, la CAR. no es responsable de la CAR. No. Pero tú estás diciendo contradictoriamente, Pero la CAR no nos metimos porque le correspondía a la CAR porque era rural, pero ahora el alcalde de Chapinero no actuó. Yo les aclaro. Ambiente, la Secretaría de Ambiente, doctora María Mercedes Maldonado. No es competente, pero la alcaldía local sí. La Secretaría de Ambiente en esta administración ha estado forestal pendiente de todos los temas de Bagasal, van a demoler una conjuntamente con la CAR. No, hay sanciones a la Universidad Externado que también queda en los cerros orientales porque estaban haciendo una mala construcción. Es decir, pero sí están actuando. Lo que yo digo no es show mediático, es de realmente lo que sí se ha actuado, y es cómo lograr Cundinamarca, Bogotá, cómo dejamos que se consolidaran estas megamansiones que tú las conoces, que así de grande es la casa de muñecas que tenían en una de las casas y nadie se dio cuenta, y estos son los cerros orientales. Es que de hectárea en hectárea es que poco a poco han ido acabando con los cerros orientales. No, pero yo sí quiero contestar, porque me están diciendo, mire, la Secretaría de Ambiente es la que no es competente porque es suelo rural, pero ella, la secretaria Susana Muhammad, hizo preventivamente y frenó las obras. Eso salió en todos los medios y remitió a la CAR. La alcaldía local de Chapinero es competente en suelo urbano y suelo rural. Y hay procesos sancionatorios urbanísticos porque el proyecto no tiene licencia y no puede, ese sí que jamás podría tener licencia. Claro. Y hay procesos sancionatorios ambientales que son los que les corresponden a la Secretaría de Ambiente o a la CAR. En Bogotá se marchitaron los procesos sancionatorios urbanísticos. El alcalde actual 178 procesos sancionatorios hay actualmente. Bueno. En Bagasal, el alcalde Chapinero actual no ha hecho nada. El proceso de Arrayán sigue en el aire y estamos pendientes de la CAR, que es la única que ha actuado, y que si no demuelen, porque si eso pasa en la zona de reserva propiamente dicho, la rural, ¿se imaginan cuando lo vuelvan urbana todo lo que va a ocurrir? Un tema, doctora María Mercedes, los medios hemos estado muy pendientes de ese tema, y la CAR, el doctor Néstor Franco admitía que faltan mecanismos para poder demoler esa construcción bambú, creo que se llama. Hay una que van a demoler. Y es muy sí, pero están presentando recursos y eso se está dilatando mucho. Imagínense a un funcionario. Incluso en otros casos, una vez ahí en Bagasal, le escuché decir a algunos técnicos de la CAR, hay algunas de esas construcciones que avanzaron bastante y que
incluso podría ser más perjudicial para el medio ambiente demolerlas que dejarlas Requiere tal cual un está. plan especial. Porque se requeriría un plan especial. Sí, pero bueno, bueno. pero es mejor demolerlas. Y también sin duda. es el Sí. momento de señalar todas las responsabilidades, porque se han señalado en el comité de verificación. Esto no es solo la alcaldía local o la Secretaría de Ambiente o la CAR. Porque aún con los sellos puestos y ellos vuelven, porque nosotros por redes hacemos la denuncia y debemos reconocer que la CAR ha ido, ¿sí? Ellos van y ponen los sellos, ¿sí? Y adentro, esto involucra a la Policía Metropolitana, esto involucra Que está en a el la comité de Fiscalía. verificación, entre otras cosas, la policía. Pero digamos, porque es que eso es una señal de incapacidad de un Sigue Estado de trabajando, controlar claro, la capacidad algo evidente. institucional. Bueno, sin vamos duda. a esta hora en Opina Bogotá a escuchar dos opiniones de expertos que también consultamos aquí en este programa donde hacemos análisis de los temas con todas las voces. Vamos a escuchar al profesor Jorge Maldonado de la Universidad de los Andes y al profesor Andrés Briceño, investigador de la Universidad Externado. Con respecto al tema de los cerros orientales y su relación con nuestra ciudad, creo que lo más importante de resaltar es que los cerros orientales son un ícono de la ciudad. Cualquier proceso de turismo, de desarrollo, está asociado a reconocer nuestros cerros orientales. Pero ese efecto paisajístico no es el único efecto que generan los cerros orientales sobre la ciudad. Tenemos un aporte importante de los cerros orientales para una biodiversidad que es única, dadas las condiciones particulares del desarrollo urbano y de la sabana de Bogotá. Tenemos un efecto importante de la relación hídrica entre los cerros orientales, las sabanas, los humedales y el río Bogotá, una conexión que aunque se ha roto, sigue siendo importante para la ciudad. Tenemos un efecto importante en términos de la biodiversidad que se recibe allí y esa relación y ese microclima que genera para el resto de la ciudad. Sin embargo, hay un problema y es qué queremos hacer con ellos, qué queremos hacer con esos servicios ecosistémicos. ¿Queremos aprovecharlos o queremos perderlos? Una opción podría ser el desarrollo urbano en ellos, pero seguramente el costo de hacerlo sería muy alto. Preferimos entonces tener unos cerros orientales que nos ofrezcan esa biodiversidad y ese paisajismo a todos los ciudadanos y no a unos pocos. Esa podría ser parte de la discusión que tenemos que dar. En relación con el tema de los cerros orientales, hay varios impactos jurídicos que pueden señalarse específicamente. El primer impacto jurídico tiene que ver con el tema del ordenamiento. El ordenamiento urbano en Colombia específicamente ha sido bastante cuestionable y para nuestra ciudad es complejo porque evidentemente el no tener integrado el tema ambiental, el factor ambiental con el ordenamiento urbano ha llevado a que se generen profundos sacrificios en lo que son espacios naturales que debimos haber protegido desde hace prácticamente 30 años y eso ya no se logró. La decisión judicial del 5 de noviembre del 2013 del Consejo de Estado pone de presente que ante ese sacrificio no había otra alternativa más que determinar que aquellos que ya estaban en esa zona se mantengan bajo unas estrictas condiciones y obligaciones y no se permita a nadie más ni urbanizar ni hacer ningún desarrollo de este tipo. Pero se llama la atención a todos los organismos públicos de todos los niveles a que intenten hacer una mayor armonización. Y el segundo aspecto es la situación específica de la condición de los cerros orientales bajo la protección sustancial del artículo 79 de la Constitución. Doctora María Mercedes Maldonado, ¿usted cree que el distrito tiene intereses o esta administración intereses inmobiliarios en torno a esa franja de adecuación? Se lo pregunto porque si el fallo del Consejo de Estado establece que deben reconocerse esos derechos adquiridos de las personas que los tenían antes del año 2005, ¿qué hacer entonces particularmente frente a esos casos? Frente a alguien que llega con una documentación y dice, mire, aquí están mis derechos adquiridos y los somete a consideración de una curaduría. No, mire, es que vuelvo y le digo, el auto del magistrado lo dice claramente, quien logre demostrarlo, se le autorizará la licencia y con dolor veremos nuevas construcciones, pero fue el costo de un fallo que también tenía que reconocer ese cierre de quien había obtenido una licencia antes del 2005 y no conocía la existencia de la reserva. Si le sacan un documento a la persona que hizo una solicitud, que hable de reserva, no tiene el derecho, porque realmente lo que reconoció el Consejo de Estado
es que la persona no tenía no le habían inscrito en la matrícula inmobiliaria su inmueble. Sobre su otra pregunta que es álgida, mire, en la audiencia pública en el Congreso de la República el 3 de agosto, el subsecretario jurídico de Planeación, él dijo muy honestamente, dijo, mire, necesitamos volver urbano para autorizar varios proyectos. E inclusive porque tenemos varias demandas en contra del distrito. Y dijo, se frenó y dijo, pero no puedo hablar de eso porque de pronto voy a tener que tomar decisiones y no quiero inhabilitarme. Pero alguien del distrito le tiene que informar a la ciudadanía cuáles son los proyectos específicos que quieren autorizar, viabilizar y que no se enmarcan dentro de la sentencia y el auto del magistrado, porque si se enmarcaran dentro de la sentencia no estarían intentando volverlo urbano. Que nos respondan si el secretario de Planeación hizo gestiones o no en su firma, las preguntas con permiso de Espinosa, voy a tomar las preguntas de él en una excelente columna del Espectador. Que nos respondan si alguna vez el secretario de Planeación en su firma Contexto Urbano hizo gestión en alguno de los proyectos que quieren autorizar y que tienen demandas. Si es mentira, si es chisme, quedamos tranquilos, pero que no nos han respondido. Si nos respondan si hay abogados cercanos o donde trabajó el subsecretario jurídico que tienen demandas o que han en algún momento representado a los privados, porque es un daño enorme a la ciudad volver urbano toda la franja usted fue la que usó la palabra, por beneficiar unos cuantos intereses inmobiliarios. Bueno, no fui yo la que usó la expresión. El distrito concejal Bastidas ha señalado que oportunidades. el hecho de que la franja de adecuación de los cerros orientales no sea rural, sino urbana, dicen ellos, no significa que se pueda urbanizar. Eso es un punto para tener en cuenta en esta discusión. Dicen que deberá ser parte de la estructura ecológica principal independientemente de la clasificación del suelo. El distrito dice, ¿en dónde? las condiciones del uso en un comunicado, las condiciones de uso de la franja de adecuación de los cerros orientales no cambian. Ese es el primer punto que quería tocar. Y frente al cambio sobre el uso del suelo, sobre la clasificación del suelo, dice, dado que no se cambia el uso y se mantiene el mismo, Catastro ha ratificado que no cambia el avalúo. Dejo estas dos consideraciones del distrito para el debate, concejal Bastidas. Las 14.000 hectáreas que tienen los cerros orientales, 973 las sacó de la zona de reserva el mismo Consejo de Estado. Es sabio el fallo del Consejo de Estado, porque dice, vamos a proteger los cerros, pero también vamos a proteger los derechos adquiridos. Si hay demandas con el distrito, no son demandas contra esta administración, contra el distrito y que nos afectaría a todos. Por eso es tan importante, y lo dice el fallo del Consejo de Estado, vamos a respetar esos derechos adquiridos. Ahora bien, así no sean estas 973 hectáreas. Parte de la zona de reserva no se puede construir, no se puede cambiar el uso del suelo, no se puede cambiar el uso del suelo. Entonces, lo que se está haciendo es cumplir al pie de la letra el fallo del Consejo de Estado. No hay que atender especulaciones, no tenemos la bolita de cristal, no hay que hacer supuestos, porque es que aquí dicen, es que creemos, es que de pronto, es que aquí siempre tienen intereses inmobiliarios. Ese es el caballito de batalla y aquí es un tema de cumplir una sentencia del Consejo de Estado, pero más allá de esa sentencia, cumplir con la protección de los cerros, que durante 30 años le han hecho conejo a Bogotá. Allí hay colegios y eso también se debe al rifirrafe de las entidades, que una cosa decía cuando estaba el Inderena, la otra la CAR, el otro el Ministerio de Agricultura, el otro el Ministerio de Ambiente. Entonces, en el rifirrafe, varios particulares hicieron construcciones, se metieron a hacer proyectos y quedaron en el limbo. Entonces, lo que el Consejo de Estado ha dicho, 2005 para atrás, que cumplan con unos requisitos, son derechos adquiridos y eso es inmodificable. Licencias nuevas no se pueden realizar. De pronto habría que mirar el tema de las dotacionales, de las edificaciones dotacionales, que son parte de la discusión que se va a dar y que tenemos que tenerla en cuenta. Pero no es mentira que digan que se está planteando el cambio del uso del suelo para hacer nuevos proyectos y para hacer nuevas edificaciones. Ya no crean más mentiras. Bueno, vamos a las redes sociales un momento para ver si ya venimos con su opinión. A esta hora varias personas opinan
en Twitter, en Facebook, por donde transmitimos también la señal abierta del Canal Capital. Vamos a ver la opinión. Son en nuestro opiniones que monitor. hemos recogido desde que precisamente se planteó este tema desde el día de ayer, entre otras cosas. Carlos Bustos, Bosque Bavaria es parte de nuestro medio ambiente en Bogotá. Nos deja esa opinión. Miguel Sandoval, distrito planea hacer parques en zona de adecuación de cerros haciendo urbana el área. Lo que hacen el edificio, los que hacen el edificio hacen el parque. Daniel Bernal, que es un activista, un buen aporte de Opina Bogotá sería hacer un especial sobre la derogación de medidas de protección en Cerro Seco, Arborizadora Alta, Ciudad Bolívar. Muy bonita esa foto que pone ahí Daniel. Daniel, que ha estado muy pendiente precisamente, Así este activista ambiental. Así sí, es, seguidor también de nuestro programa. María A Mercedes. ver, derechos adquiridos es poder autorizar nuevas licencias. Nueva licencia es nueva construcción en los cerros. Lo dice el Consejo de Estado. Bueno, pero es que usted acaba de decir que no va a Lo haber dice el nuevas Consejo de Estado, sentencias. derechos adquiridos. Bueno, pero es que en eso no podemos bueno, hacer otra cosa. bueno, pero es que llevan un año desde que salió el auto de agosto 8 del 2016 en que les dio las instrucciones precisas y los curadores no han dado ninguna licencia, es porque no cumplen los requisitos de la sentencia. Entonces les van a hacer el favor de volverlo urbano para mejorar la posición de poder ya dar licencias, pero esos no son los del fallo. O sea, ¿usted no cree que vayan a hacer un parque ahí? No, También, ojo que hay, no, pero es que- hay pero es que barrios. aquí Un la segundo, palabra José sí Alba está Bastidas difícil. está terminando. María Mercedes. De nuevo, página 7 del documento radicado ante el tribunal que no dice por ninguna parte parque ni espacio público. Dice, en cuanto al encontrarse clasificados como suelos rurales, los diferentes curadores de la ciudad, así como otras autoridades, se han inhibido de adelantar estudios respecto a los derechos adquiridos, lo cual repercute directamente en el cumplimiento del fallo, el cual busca conciliar la existencia de derechos adquiridos con la protección de la reserva. Al no haber un listado de urbanizaciones con derechos adquiridos en la sentencia del Consejo de Estado, el fallo establece los elementos que conforman el derecho adquirido. Por tal razón es necesario identificar las urbanizaciones que los tienen para viabilizar su desarrollo, pero ello no es posible hoy en día por la clasificación del suelo, o sea, rural, aplicable en el marco de la actualización cartográfica. El único objetivo es ese. Y pues que son rumores, bueno, preguntamos, ¿esto tiene que ver con Cerro Verde? ¿Esto tiene que ver con Monterrosales? ¿Esto tiene que ver con el Colegio Nueva Granada? Que existe y está ahí. Sí, A ver, pero lo que les quiero decir es que Enrique Peñalosa autorizó en el año 2000 para incorporar para usos urbanos en los cerros. y él tenía una bolita de cristal y sabía que en el 2015 lo iban a elegir alcalde nuevamente No, de no Bogotá. importa. Por favor, No ese importa. cuentico ya no les creo porque hubo muchos alcaldes después para adelante. Sí, En pero- los cerros orientales hay desarrollos legales y desarrollos ilegales. Como dicen, está el Colegio Nueva Granada, está Bosques de Torca, está Bosque Calderón, que es gente de estrato 1 y 2 y que llevan años y no le han legalizado el barrio. Es que Entonces eso no no les legalizamos interesa la esos barrios. planeación, la No planeación le legalizamos interesan esos las barrios, licencias. que hay un compromiso con esta ciudadanía y ustedes saben que mientras no haya barrios legalizados, pues no se puede desarrollar. Ustedes estuvieron muy atrasados en No la es cierto, legalización no de es barrios. cierto. Lo que necesitamos es legalizar barrios para que Lo la único gente que se ha del legalizado estrato es lo que se 1, inició en 2 y nuestra 3 administración, tengan y se posibilidad avanzó. de tener equipamientos, tengan posibilidad de desarrollar su barrio, y ese es un clamor y un sentimiento de esas personas, por ejemplo, en ese barrio Bosque Calderón, que es de estrato 1 y 2 para los que no lo conocen. Entonces, hay desarrollos legales y hay desarrollos ilegales. Y el fallo es que no lo dice este gobierno, no lo dice el alcalde Enrique Peñalosa, no lo dice Lucía Bastidas como concejal de Bogotá, es el fallo del Consejo de Estado. Debemos preservar los derechos adquiridos y eso lo hacen los curadores urbanos, no nosotros. Y hay decisiones técnicas ambientales que las debe definir el Ministerio de Medio Ambiente y la CAR. Y hay un comité de verificación. Entonces aquí no es que el alcalde actúa solo y que hace, no, absolutamente no. Hay unos equipos trabajando. Y la doctora, que de secretaria de Planeación y de secretaria de Hábitat, ahora es de una veeduría, ella manejaba también información reservada siendo secretaria de esas dos carteras tan importantes y hizo propuestas cuando fue candidata a la alcaldía de Bogotá. Entonces a mí también me parece, somos veedores cuando tenemos información reservada.
A ver, yo no tengo ninguna información reservada. Pues fue en el marco Porque del cargo. toda la información con la que tuve que ver como secretaria es pública. Distintas las entidades que se guardan cosas y no las muestran, pero toda la información de todo el distrito es pública. No hay una sola reservada. Ni siquiera hay pues Secretaría de Defensa Nacional, pero toda. Gravísimo que usted pretenda decirle aquí a la ciudadanía que hay información reservada en las entidades Como del distrito. secretaria de Yo Planeación revisé, y secretaria de Hábitat yo- tiene información. Claro que tenía Claro, información, toda era 4 años. pública. No duré 4 años. Ya vamos llegando al Perdón. El régimen de inhabilidades para ser veedor fue revisado y yo lo cumplo, no tengo ninguna inhabilidad. Bueno. Entonces no podía ser la muerte de mi actividad como ciudadana porque pasé por un gobierno Bueno, 2 años y medio. Se nos pues, acaba el tiempo. 3 años. Vamos, Erika, a concluir rápidamente con un minuto, pero por favor les pido puntualidad en ese minuto. María Mercedes Maldonado para cerrar una opinión y concejal Lucio Bastidas también para cerrar una opinión. Empecemos con María Mercedes. Que la Secretaría de Planeación retire este documento porque no dice lo que le está diciendo la ciudadanía. Que reelabore el documento y que presente radicó ante el tribunal. Porque está diciendo que es solo para autorizar nuevas licencias y nuevas construcciones en los cerros. Que el secretario de Planeación sea transparente respecto a los proyectos que se están intentando viabilizar, revivir en los cerros orientales y que trabajemos de verdad juntos. No es cierto que son compatibles los parques acá y el sendero allá, la plata de los contribuyentes no alcanza, el dinero no alcanza, o se hace uno o se hace otro. Que se reconozcan los derechos de los barrios populares por los cuales hemos luchado desde hace tiempos y que poco le importan al distrito que vive dedicando la mayor parte de su tiempo en ver cómo viabiliza nuevos proyectos inmobiliarios. Concejal Lucio Bastidas. Es un objetivo del gobierno del alcalde Enrique Peñalosa trabajar por cumplir la sentencia del Consejo de Estado, por preservar ese patrimonio de los bogotanos, ese emblema de los bogotanos ambiental y socialmente como son los cerros orientales, desde Usme hasta el límite con Chía, y vamos a trabajar en ese sentido. Vamos a respetar el fallo del Consejo de Estado con el tema de los derechos adquiridos, no va a haber nuevas edificaciones, no va a haber ninguna urbanización y vamos a trabajar de la mano con las organizaciones legalmente constituidas que buscan el mismo objetivo y que debemos todos caminar hacia allá, que es preservar los cerros orientales. Estamos comprometidos con los habitantes de Bosque Calderón, por ejemplo, para que legalicen su barrio después de tantos años y los 26 barrios, y estamos avanzando en legalización de barrios, pero necesitamos que todos trabajemos de la mano, que tengamos el sendero ecológico que vaya a ayudar al tema de rompefuegos, que tengamos el borde verde y que vayamos poco a poco construyendo ese parque metropolitano que nos va a servir absolutamente a todos los bogotanos. Y sobre todo, Jessy, que haya claridad por parte del distrito frente a la intención de construir efectivamente, si es lo que tienen previsto, un parque ahí que es precisamente lo que demandan los ciudadanos, más espacio público que requiere la ciudad de Bogotá, pero hay que saber cuáles son los términos precisamente de ese parque. Bueno, María Mercedes, gracias por estar con nosotros en Opina Bogotá. Gracias por la invitación. Gracias, concejal Lucio Bastidas. Gracias por invitarnos a este espacio tan importante de Opina Bogotá. Erika, como siempre, gracias y buenas A noches. usted, Jessy, muy amable. Mañana en Opina Bogotá vamos a estar con el secretario de Planeación, Andrés Ortiz. Vamos a plantearle todas las dudas que han quedado de este panel de opinión, porque la opinión y el debate están aquí en el canal Capital. Muy buenas noches y muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias.